Buenas tardes, hermanos. Nuevamente quiero invitarles a que nos arrodillemos para orar. Padre amado, bendito Señor, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias, Padre, por darnos este momento para estar en este lugar y poder compartir su palabra. Pero no podemos, Señor, sin su inspiración. Necesitamos su presencia en nuestro corazón, en nuestra mente, para recibir su mensaje y recibir su palabra, Señor. Que su Santo Espíritu inunde este lugar y en cada uno de nosotros, Señor. Y también que su Espíritu Santo esté en el pastor, Señor, que de sus labios fluyan esas palabras, en la cual usted desea que escuchemos, Señor. Amén. Todo se lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer tuvimos una linda predicación, ¿no es cierto? Un lindo tema. Y nos enseñaron de lo importante que es conocer al Padre y al Hijo. Y la forma de conocerlo también. Pero yo les quiero compartir aquí un texto que está en Juan 6, de los versículos 26 al 29. Juan 6, versículos 26 al 29. Dice así: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Amén. O sea, el Señor nos pide que creamos, como decía ayer el pastor, a través de la palabra del Señor, que creamos en Él, que dejemos que el Señor viva en nosotros y que coloquemos nuestra mente en lo eterno, no en lo temporal, que es lo que pasaba aquí con los discípulos del Señor. Este versículo está en el contexto después de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces la gente andaba detrás de Cristo por la comida, por lo temporal, no por lo eterno. Entonces, nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Contemplar a Cristo. Esa es nuestra mente. Ahí tiene que estar colocada nuestra mente, en lo eterno. Y con esto del pensamiento, hermanos, nos preparamos para escuchar el tema de hoy. Pero antes de eso, vamos a cantar nuestro himno lema. Y este himno es el número 237. No.
por ahí para ayudarnos dirigiendo estos lindos himnos. Y ahora los dejo con el pastor Carlos Carrero. ¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Bien? Muchas gracias, hermano Guillermo, y gracias también, hermanita, que estuvo con el espacio de las alabanzas. Estamos preparados para poder escuchar la palabra de Dios en este momento. Yo tengo algo para comentarles. La palabra de Dios dice que de puesta a puesta del sol entramos nosotros en el reposo del Santo Sábado. Así que yo les pregunto, porque ya son más de las 7, ¿se espera de igual manera la puesta del sol aquí, no es cierto? Y me van a disculpar que todavía hay una contradicción en mi mente con respecto al tiempo. Y estamos entonces próximos ya a recibir el sábado del Señor. Y es una bendición grande, sin lugar a dudas, poder entrar al reposo del Señor. La palabra de Dios menciona de que hay algunos que no entrarán en el reposo del Señor. Y estos que no entrarán en el reposo del Señor, justamente no entrarán por no conocer y no recibir al Señor del sábado. He aquí la grande y la más importante razón por la cual nosotros debemos estar preparados para recibir el Santo Sábado. Y como le hemos dicho en otras ocasiones, no es un asunto de 24 horas, sino es un asunto, mis queridos hermanos, espiritual. Porque a quien debiéramos recibir y estar preparados para recibir es a Cristo. Así que estar listos para recibir el sábado es una práctica, es una forma para educarnos, para educar al pueblo de Dios, para que pueda estar preparado para recibir a Cristo. Y muy probable algunas personas que estén ahora aquí reunidas estén pensando, pero ¿y qué tiene que ver el sábado? Bueno, la palabra de Dios menciona que hay de los 7 días, un día es separado, es apartado, es bendito, es santificado por el Señor. Y este es el 7º día. Este es el día sábado, el día de reposo del Señor. Si alguna vez hemos escuchado de algún otro día de descanso o otro día como día del Señor, permíteme decirte que eso no encontramos en las Escrituras. En las Escrituras encontramos que el día de reposo es el 7º día. Este es el día sábado. Así que vamos a entrar dentro de poco en el reposo, en el día de reposo del Señor. Cristo en nosotros es el reposo de Jehová para nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos antes de entrar al mensaje de este momento, de este día, permítame por favor hacer una oración. El que les habla no es y no se siente una persona capaz, si es que el Señor no puede usarme. Así que necesito de mi Señor. Y yo sé que tú también lo necesitas, así que vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a dejar que Él pueda hacer su obra en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor, venimos humildemente ante tu presencia, suplicando, Padre Celestial, tu intervención. Por favor, usa nuestra mente, pon en nosotros pensamientos,
habla a nuestros oídos y Señor, convéncenos del pecado y ayúdanos, Padre Celestial, a poder acercarnos a ti a través de Cristo, tu Hijo unigénito. Por favor, oh Padre, que Cristo, al morar en nosotros, podamos recibir verdaderamente tu reposo y éste pueda ocasionar en nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas, dice tu palabra, no hay ley. Te suplicamos, Padre, que esto sea una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Ayer vimos la importancia de conocer a Dios. Y leímos el versículo que está siendo el versículo central de esta campaña, Juan capítulo 17, versículo 3, pero luego vamos a leerlo y luego vamos a pasar a hablar de esto. Pero antes de hablar de Juan capítulo 17, vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 4. Sí, Zacarías, casi ya al final del Antiguo Testamento. Zacarías, el capítulo 4. Es un versículo muy conocido, versículos 5 y 6. Dice: y el ángel que hablaba conmigo, escribió el profeta Zacarías, ¿sí? Estamos en Zacarías 4, 5 y 6. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿sabes qué es esto? Y dije: no, mi señor. Entonces respondió y me habló, diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Muchas veces hemos escuchado este versículo, hemos meditado y hasta hemos predicado acerca de este versículo. Y nosotros decimos, claro que sí, es el Espíritu del Señor el que va a hacer la obra. Es el Espíritu del Señor en nosotros quien va a hacer la obra. Pero le está diciendo a Zorobabel, quien en vida, quien en ese tiempo fue Zorobabel. Y estamos pasando por algo importantísimo para nosotros hoy. Porque en el significado del nombre de Zorobabel está algo que a ti y a mí como pueblo de Dios nos relaciona. Y es que Zorobabel significa aquel que es salido o descendido de Babel. Y sabemos que Babel está relacionado con Babilonia. Zorobabel es entonces aquel que es salido o descendido de Babilonia. Y yo sé, querido hermano, hermana, que a tu mente viene lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Porque para este tiempo tenemos una invitación de parte del Señor para salir ¿de dónde? De Babilonia. Así que el pueblo de Dios de los últimos tiempos al cual el Señor le invita a salir de Babilonia está siendo representado aquí por Zorobabel, aquel que es salido o descendido de Babel, de Babilonia. Mis hermanos, este es un mensaje verdaderamente para los 144,000. Grupo al cual tú y yo estamos invitados a participar. ¿Cuántos desean participar de este grupo especial? Alabado sea el Señor, yo también. Y se nos recomienda orar fervorosamente para que podamos ser parte de este grupo especial, los 144,000. Y el Señor les dice entonces a los 144,000, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza. Escúchame bien, escúchame pueblo de Dios de los últimos tiempos, escúchenme los 144,000. Es con mi espíritu, dice el Señor. Cuán necesario es tener el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Lo has recibido hoy? Cada día se nos ofrece. ¿Lo has clamado? ¿Lo has deseado hoy? El Señor está dispuesto a derramar su Espíritu. Y recomienda el Señor
que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que el resto de cosas sean añadidos. Esto es, mis queridos hermanos, desear su presencia en nosotros, el Espíritu Santo. Así que, habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, y resaltando la importancia de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a ver lo que nos corresponde estudiar. Y vamos nuevamente a Juan 17. Ayer estudiamos acerca de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, y ayer vimos el versículo 3 y hablamos abundantemente acerca de lo que implica el conocer, el tener, vida eterna, y que la vida eterna esté en conocer al Padre y conocer al Hijo. Y esto vimos que se lograba cuando Cristo, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en, no nosotros, mis hermanos, mora en nosotros. Y mencionamos también que así como el Padre está en el Hijo quiere estar en nosotros. Vamos a leer hoy Juan 17 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. Y lo que vamos a leer ahora son las palabras de Cristo. Y ayer mencionamos esto, pero permítame por favor repetirlo otra vez. Los capítulos 13 al 17 debiéramos estudiarlos como uno solo, porque el contexto de los dichos de Cristo están aquí, juntos. Prácticamente el último mensaje de Cristo antes de entregar su vida por ti y por mí lo encontramos en Juan 13 al 17. Aquí está. Y en el Señor, en los dichos del Señor se encontraba la prisa para decir lo que tenía que decir. Y aún así dijo el Señor que no íbamos a poder entender todas las cosas. Y eso es tremendo. Pero Él iba a dar, Él les iba a ofrecer ayuda. Y dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Así que confiando en la promesa del Señor, es que seguimos y avanzamos como viendo al invisible. En la fe, en la predicación del Evangelio, en la testificación, en comunicar a otros el amor de Dios. Y haciendo ver a la gente la necesidad que hay en el corazón de cada ser humano para que sea morada de Dios. Porque el mundo necesita a Cristo, mis hermanos. El mundo necesita de Cristo. Y leemos ahora las palabras de Cristo. Esto es una oración. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y vamos a prestar atención a este asunto. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y ahora el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la gloria que me diste, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y aquí encontramos un sentido de lo que es glorificar o glorificación. Miren, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué sentido encontramos aquí en estas palabras de Cristo? ¿Qué es glorificar? En este contexto, ¿cuál? Obedecer, hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer otra vez el 4. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Lo entendemos? Aquí está. Qué interesante. Estaba escrito, versículo 5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo. ¿Qué está pidiendo el Hijo de Dios? Que el Padre le glorifique a Él. Miren, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué interesante es esto. El Hijo está pidiendo ¿qué cosa? Que el Padre le glorifique a Él. Cristo ya había glorificado al Padre al venir y hacer la voluntad del Padre. Pero ahora el Hijo estaba pidiendo que el Padre le glorifique. ¡Qué tremendo! ¿Y en qué sentido el Hijo puede pedirle a Dios el Padre que le glorifique? En el contexto de que glorificar tiene que ver con hacer la voluntad o el pedido. Mis hermanos, aquí inmerso está un asunto importante para nuestra salvación y vida eterna. Lo que corresponde al pacto. Y cuando hablamos de pacto, nuestra mente de estudiosos de la palabra de Dios rápidamente vuela al caso de Abraham. ¿No es cierto? Y a lo que se conoce como antiguo pacto y nuevo pacto. Pero yo les voy a mencionar algo. Existe un pacto especial. El pacto original que conllevó al pacto con Abraham. Es el pacto que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Sabías tú que existía un pacto entre el Padre y el Hijo? Esto es, mis queridos hermanos, el consejo eterno, el consejo de paz que encontramos en las Escrituras. Este es el consejo de paz. ¿Para qué? Para que Dios pueda estar en paz con el hombre pecador. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Hijo intercedió con el Padre para hallar una solución para la raza caída y pecadora. Y eso escribió la sierva del Señor. Dice que el Hijo entró en la luz inaccesible del Padre y hubo un coloquio especial entre el Padre y el Hijo. ¿Para qué cosa? Para poder planificar, para poder realizar el plan de salvación. Eso está escrito, mis hermanos. Esto es el pacto que existe entre el Padre y el Hijo. Nosotros somos beneficiarios de ese pacto. Podemos recibir el beneficio de ese pacto. Y es por eso que a los que aman a Cristo, a los que tienen al Hijo de Dios, pueden ser conocidos y reconocidos por el Padre como hijos, herederos y coherederos del reino de los cielos, juntamente con Cristo. ¿Beneficio de qué cosa? Del pacto entre el Padre y el Hijo. ¿Amén? ¿Entendemos este asunto? Esto es maravilloso, mis hermanos. El pacto sempiterno, el concilio de paz. La promesa, porque bíblicamente pacto es promesa. Existió una promesa y es importante y va a cobrar importancia cuando vayamos desarrollando ese mensaje. Va a haber una importancia especial en esta palabra, promesa. Porque bíblicamente pacto es promesa. El Señor nuestro Dios prometió a Abraham, hizo un pacto con Abraham. Y si existe un pacto entre el Padre y el Hijo, significa que hay inmersa una promesa. Y lo vamos a leer en las Escrituras. Así que, esto es tremendo, mis hermanos. Cristo oraba pidiéndole al Padre que sea glorificado. Y me voy adelantando en esto. Y lo vamos a comprobar luego con las Escrituras. Cristo pedía al Padre que le entregue la promesa. Que el Padre cumpla su promesa con él.
Él ya había hecho su parte. Padre, te he glorificado, he obedecido, he hecho tu voluntad. Por favor, ahora haz lo que te pedí. Glorifícame, Padre. Haz lo que te pedí, por favor. Glorifica a tu Hijo en ti. ¡Qué maravilloso! Esto es un mensaje de justificación por la fe, mis hermanos. Juan capítulo 12. Vamos a Juan capítulo 12. Vamos a extendernos un poquito en lo que es la glorificación. Y vamos a leer algunas cosas aquí que nos van a ayudar a ampliar este asunto. Juan capítulo 12, versículo 20 al 32. Juan capítulo 12, versículo 20 al 32. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. ¿Qué deseo tenían estos griegos? De ver a Jesús. ¿Con qué motivo has venido hoy, querido hermano o hermana? Si has venido a ver a Jesús, te digo hoy, lo vas a hallar. Si has venido con ese propósito de ver a Jesús, vas a hallar a Jesús. Y si te entregas a Él, cuando tengas ese encuentro con Él, no regresarás como viniste. Estos griegos querían ver a Jesús. Versículo 22. Felipe vino y lo dijo a Andrés. Y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, y miren, ahora viene una explicación interesante de Cristo. Ha llegado la hora, dice primero Cristo, en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. Y ahora vamos a concentrarnos en esto que dice Cristo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué estaría hablando Cristo aquí? ¿De qué? Amén, alabado sea el Señor. Él era este grano de trigo que tenía que caer sobre la tierra. ¿Y qué cosa? Morir. Pero si no muere, dice, quedaría solo. Pero si muere, llevaría mucho fruto. ¿Qué de importancia había en la muerte de Cristo para que lleve mucho fruto? ¿A quiénes representa este mucho fruto? Mis hermanos, a aquellos que van a heredar el reino de los cielos y la vida eterna. Dice el versículo 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido. Y nuevamente miren, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba presente que había oído, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Con esto Cristo estaba anunciando su muerte.
Y la glorificación que iba a recibir Cristo está relacionada también con la muerte de Cristo. Y recuerden que el asunto de que Cristo haya glorificado al Padre es que Cristo obedeció e hizo la voluntad del Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo, orando en el Getsemaní, dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Que el Hijo viva o que el Hijo entregue su vida? La voluntad del Padre era que el Hijo muera, y así como el trigo muere y cae en tierra, así cuando el Hijo del Hombre muera y sea levantado, este atraerá a muchos. ¿Cuán importante es la muerte de Cristo relacionada a la glorificación que el Padre iba a hacer con el Hijo? Esta pregunta mantengamos en nuestra mente porque es importantísima tenerla presente. Juan capítulo 13. Avanzamos un poquito. Juan capítulo 13, versículo 31 al 33. Miren qué interesante hecho. Aquí están Cristo y sus apóstoles, sus discípulos, celebrando la Pascua. Nosotros le llamamos Cena del Señor, pero la Biblia le llama la Pascua. Y hay que tener presente ese asunto. ¿Ok? Esto es la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. Juan capítulo 13, versículo 31 al 33. Pero vamos a leer unos cuantos versículos antes. Vamos a leer el 26, el 21, perdón. Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en espíritu y testificó diciendo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 25 dice: en él entonces, recostado en el pecho de Jesús, le dijo, este es Juan: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, versículo 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Ahora el 27, y tras el bocado Satanás entró en él. Sabemos que este es Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora el versículo 31 al 33. Esto era para ver el contexto. Versículo 31 al 33. Entonces, cuando él hubo salido, Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y si Dios es glorificado en él, y Dios es glorificado en él, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Estaba cercana qué cosa? Judas se había ido a hacer ¿qué cosa? A entregar al maestro. Cercano estaba ¿qué cosa? La muerte, la Pascua. El Cordero Pascual estaba listo para ser sacrificado, entregado y sacrificado. Versículo 33. Hijitos, aún un poco estaré con vosotros. Aún un poco estaré con vosotros. Pregunta: ¿Cristo tenía que irse? ¿Sí o no? Claro que sí. Y dice aquí: hijitos, aún un poco estaré con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora: a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Qué cosa interesante. Y si nosotros seguimos el contexto, seguimos la lectura de estos versículos, vamos a entender a dónde Cristo iba a ir. Hay algunos que piensan que Cristo iba a entregar su vida. Claro que sí, iba a entregar su vida.
Pero en el contexto de lo que hemos leído, tenemos que relacionar ¿qué cosa? La glorificación que el Hijo iba a recibir con el hecho de que el Hijo se iba a ir. Y esto en el contexto próximo de la muerte, la entrega de la vida de Cristo, el Cordero de Dios. Esto es importante. Y nuevamente estamos viendo la misma figura que vimos en Juan capítulo 12. Es que constantemente Cristo repitió la misma cosa. De diferentes formas Cristo explicó lo mismo. Como cuando un maestro quiere que sus alumnos presten atención en algo y si no captaron los alumnos con ese ejemplo, pues busca otro ejemplo, pero les muestra exactamente lo mismo. Y esto es lo esencial para tener para la vida eterna, mis hermanos. Lo que Cristo quería mostrarles, hacia donde Cristo estaba conduciendo la mente de sus discípulos. Así que no nos olvidemos esto. Juan 12 y Juan 13 vemos en el contexto cercano la muerte de Cristo, pero también Cristo, el hecho que Él iba a ser glorificado, ¿sí? Y que Él tenía que irse. Él tenía que irse y sus discípulos no podían seguirlo. Y les dije que el contexto de esto, si avanzan en la lectura, Cristo iba a ir al Padre. Los discípulos no podían acompañarlo a Cristo. Cristo iba a ir al Padre. Leamos ahora Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Ahora los versículos 12 y 13. Miren, Hechos capítulo 3 está en contexto a cuando Cristo había muerto, ¿sí? Había resucitado, había ascendido a los cielos, el Espíritu Santo había sido derramado sobre los discípulos y ellos salieron a predicar con poder y a hacer milagros. Y Hechos capítulo 3 está en contexto de un milagro que Pedro y Juan hicieron sanando a un paralítico. Y la gente, si ustedes leen todo el capítulo 3, la gente se agolpó alrededor de Pedro y Juan pensando que Pedro y Juan tenían poder sobrenatural. Y en este contexto el apóstol Pedro dice, versículo 12, Hechos 3:12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro está diciendo, no hemos sido nosotros. Pero todo el mundo había visto que Pedro y Juan habían estado con él. Y después el hombre caminó. Pero Pedro dice, no somos nosotros. Y ahora explica en el versículo 13, y esto aquí debiéramos prestar mucha atención. Estamos viendo el asunto de la glorificación de Cristo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿a qué cosa? Díganlo fuerte. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, como había determinado dejarle en libertad. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros no fuimos. Lo que ha pasado es que Cristo ha sido glorificado. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver? Si te hemos visto a ti y al que está a tu lado, Juan, conversando con este paralítico y ahora este camina. A ti te hemos visto. Y Pedro dice, no hemos sido nosotros. Y cuando él explica, lo que pasa es que Cristo ha sido glorificado. Eso es lo que pasa. ¿Entendemos ese asunto?
Cristo ha sido glorificado. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. El Padre glorificó al Hijo. Mis hermanos, qué tremendo este asunto. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿En qué sentido entonces se toma la glorificación de Cristo? Hechos capítulo 2, versículo 33. Aquí está. Hechos 2, 33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, obviamente Cristo, el Hijo de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que pedía el Hijo en oración al Padre? Que el Padre le glorifique. ¿Por qué los discípulos tenían poder de hacer milagros? Pedro dijo, porque el Padre ha glorificado al Hijo. Y cuando vemos en Hechos capítulo 2, versículo 33, encontramos que el Padre le entregó la promesa al Hijo. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Y hemos dicho que pacto y promesa son lo mismo, ¿o no? Así que este era el pacto entre el Padre y el Hijo, mis hermanos. Abrir una posibilidad grandiosa para que en ti y en mí esté la vida eterna. Y podamos ser herederos y coherederos con Cristo en el reino de los cielos. Así que esto es el momento de la entrega del Espíritu Santo al Hijo. El Padre entrega el Espíritu al Hijo. Esta es la promesa. Esta es la glorificación que el Padre hizo con el Hijo. El Hijo oraba, Padre, glorifícame a tu Hijo, glorifícame, Padre. Esto en relación a la muerte de Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Si todavía tienes dudas de esto, este versículo te las va a aclarar. Juan capítulo 17, versículos 20 al 22. La oración de Cristo. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. ¿Y cómo es que tú y yo podemos ser uno? La palabra de Dios dice que recibiendo el Espíritu Santo. Esto es la glorificación que el Padre hizo para con el Hijo. Le entregó la promesa. Pacto y promesa son lo mismo en la Biblia. Pacto sempiterno. El pacto de paz. Por el consejo de paz. De esta manera podemos tener paz con Dios. De esta manera, Cristo estaba abriendo la posibilidad de que Él pueda entregarnos su vida. Porque como dice la palabra de Dios, la vida eterna estaba en el Hijo. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto está aquí. El Espíritu Santo, la gloria que Jesús recibió del Padre. La promesa. Y lo hemos leído. Y estamos unidos por su Espíritu. Eso dice también las Escrituras. Todo esto aquí reunido, mis hermanos. Esto es tremendo. Y esto en contexto de la muerte de Cristo. Y menciono esto porque voy a hacerles recordar algo. ¿Recuerdan ustedes
cuando el pueblo de Israel tenía sed y se quejó con Moisés, y Moisés habló con Dios y Dios le mostró que vaya a una peña y que hable esa peña. Y Moisés fue y golpeó esa peña y esa peña dice, brotó agua. ¿A quién representa esa peña, esa roca? ¿Tenemos duda de esto? ¿Alguien tiene duda de que esta roca, esta peña represente a Cristo? Amén, alabado sea el Señor. Cristo es la roca. Cristo es la peña en verdad. ¿Y qué brotó de la peña cuando esta peña, y ahora voy a decir, cuando esta peña fue herida, ¿qué brotó de la roca de esta peña? ¿Sabes qué simboliza el agua en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Por eso Cristo tenía que morir. Era necesario que muera. La peña tenía que ser herida para que emane agua de vida eterna para todos aquellos que tengan sed. Y eso es lo que le dijo Cristo a la mujer del pozo. Yo te puedo dar agua de la cual nunca más tendrás sed. Agua viva. Y la mujer creyó y trajo a muchos a los pies de Cristo. Mis hermanos, esto es obtener vida eterna en Cristo. Cuando llegamos a conocer, mis queridos hermanos, al Padre y al Hijo, Juan 17:3, tenemos oportunidad de obtener vida eterna, porque esta es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo, dice las Escrituras. Y estamos estudiando la manera como el Hijo nos provee esa vida. El Hijo tenía que morir, tenía que glorificar al Padre. Y el Hijo, orándole al Padre, le pidió, glorifícame. Y el Padre respondió a esa petición. Le dio la promesa relacionada al pacto entre ellos. Le dio al Espíritu Santo. Entonces Cristo fue glorificado por el Padre. Y esa gloria, dice que el Hijo que recibió del Padre, esa gloria, la gloria que tuvo desde el principio con Él, nos la ha dado para que tú y yo seamos uno en Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu vida, vivas donde vivas, y yo puedo estar en el otro extremo de la tierra, estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Porque tú serás guiado por Cristo, y yo también. Alabado sea el Señor. Por eso necesitamos hoy recibir a Cristo, su sacrificio y su intercesión. Juan capítulo 14. Vamos a leer primero del 12 al 19. Porque aquí no termina ese asunto de la glorificación. Nos hemos quedado en que el Padre entregó la promesa del Espíritu Santo por el pacto al Hijo. Esto es el hecho de la glorificación de Cristo. Dicho sea de paso también, esto está relacionado a que el Padre le pidió al Hijo que se siente a su diestra. Y eso lo hemos leído también aquí. Así que hay relación, recibir el Espíritu Santo, que el Hijo recibe el Espíritu Santo, con el que el Hijo se sentó a la diestra del Padre, y la glorificación de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén, alabado sea el Señor. Pero ahora el Hijo envió, el Hijo dio, porque de la roca emanó, salió. El agua estaba en la roca y de la roca salió. Y vino a nosotros para que seamos inundados por aquel que dio. Juan capítulo 14, versículos 12 al 19. Juan capítulo 14, 12 al 19. Este capítulo y los versículos en contexto a esto han sido no entendidos. Y en el nombre del Señor vamos a orar para que
nuestra mente pueda ser abierta y podamos ver aquí a Cristo. Versículos 12 al 19 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que ésta hará, porque voy a mi Padre. ¿Qué es lo que pudo hacer Pedro y Juan? ¿Qué es lo que hizo Pedro y Juan? ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer. Hechos, capítulo 3. ¿Qué hizo? Hicieron un milagro. Sanaron a un cojo, a un paralítico. ¿Cristo sanó a paralíticos? ¡Qué tremendo! Eso es lo que encontramos aquí. Pedro y Juan sanando a un paralítico. ¿Y qué hicieron con esto? Recordaron sin lugar a dudas lo que Cristo había dicho. Versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará. ¿Por qué? Porque Cristo iba a ir ¿a dónde? Al Padre. Esto es lo que estaba explicando Pedro en Hechos capítulo 3. No somos nosotros, es el que ustedes crucificaron. Él en nosotros ha hecho ese milagro. Cristo lo había prometido y lo estamos viendo aquí. Era Cristo el que había sanado a este hombre a través de Pedro y de Juan. Ellos ya habían recibido la promesa que primero el Padre entregó al Hijo y luego el Hijo derramó para que los apóstoles, al ser llenos de Cristo, puedan, ¿qué cosa? A ser agentes, puedan ser instrumentos, porque el que sanó a este paralítico, ¿quién es? ¿O quién fue? Y no utilicen sus palabras ni las mías, sino lo que dice la Biblia. Pedro dijo y atribuyó ese milagro ¿a quién? Mis hermanos, fue Cristo. ¿De quién estaba lleno Pedro? ¿De quién estaba lleno Juan? Cristo sanó a través de Pedro y de Juan, porque él ya había ido ¿a quién? Él ya estaba con el Padre. Cosas mayores a las que dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Y ahora una pregunta, porque ya hemos hablado, y permítame que recapitule un poquito. Fue al Padre, ¿y qué recibió el Hijo del Padre? La gloria. El Hijo fue glorificado por el Padre. Recibió la promesa, Hechos 2:33, que dice la Biblia, ¿cuál es esa promesa del Padre para con el Hijo? El Espíritu Santo. Qué tremendo. Por eso Pedro y Juan, llenos de Cristo, pudieron sanar a este hombre. Versículo 13. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré. No dice el Señor Jesús, otro lo va a hacer. Cristo dice, lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Quién sanó a través de Pedro y Juan? Cristo. Él es el que hace el milagro. Es el poder de Cristo obrando a través de Pedro y Juan. Y para los hermanos que recién han llegado, cuando decimos Pedro y Juan, estamos hablando del milagro de Hechos capítulo 3, ¿sí? En el contexto de Hechos 3, ¿ok? Y ahí estaba Pedro y Juan sanando un paralítico. Pero ellos no eran, repetimos, permítame repetir, era Cristo en ellos. Entonces se cumple lo que Cristo prometió. Todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cristo lo repite. Él es el que hace las cosas. Yo lo haré. Y bíblicamente cuando se repiten estas cosas, es porque hay que prestarle atención a esto.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y viene el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí hay una completa disonancia en el mundo cristiano, porque la Biblia menciona que Cristo prometió otro consolador, y muchos mencionan, claro que es otro consolador, y los discípulos recibieron al consolador, y el milagro que hizo Pedro y Juan, ¿lo hizo quién? ¿Y qué dice Pedro en la Biblia? ¿Quién hizo el milagro? Mis hermanos, ¿entendemos este asunto? No es la primera vez que Cristo habla de sí mismo en tercera persona. En otras ocasiones Cristo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, y no dice yo. Y también habla como el Hijo de Dios. Y esto es una tercera persona, habla en tercera persona. Y se estaba refiriendo a Él mismo. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba con los discípulos en ese momento que Cristo dijo esto? Es diferente morar contigo que morar en ti, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o estoy viendo mal las cosas? Es diferente que yo more con mi hermano Guillermo, que dicho sea de paso no voy a poder hacer lo siguiente, pero por lo menos en ejemplo. Es diferente que yo more con mi hermano Guillermo a decir que yo moro en mi hermano Guillermo. Obviamente no lo puedo hacer, soy un ser humano, pero el Espíritu sí lo puede hacer. ¿Ok? Y eso solo como ejemplo. Dice que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con los discípulos? Díganlo fuerte, sin miedo. Cristo. ¿Y quién iba a morar en los discípulos? ¿Quién hizo el milagro a través de Pedro y Juan? ¿Eso lo dices de ti o porque está escrito? Mis hermanos, Pedro y Juan dijeron, no somos nosotros, fue el que ustedes crucificaron. Lean Hechos 3. El que ustedes entregaron, Él ha hecho este milagro. Ese otro, Cristo. Él ha hecho ese milagro. Versículo 18. Y esto es maravilloso. No os dejaré huérfanos. Vendré para estar con ustedes. ¿Dice así? Vendré a ustedes. No os dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Y miren lo que dice ahora en el versículo 19. Y estamos notando la promesa. Cristo está prometiendo venir a sus discípulos. No para estar con sus discípulos, sino de manera especial en sus discípulos. Y hemos visto la diferencia de estar entre con y estar en. No voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, versículo 19. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Cristo aquí estaba diciendo, miren, voy a morir, pero ¿saben qué? Yo vivo para siempre. Y porque yo voy a entregar mi vida, pero voy a volverla a tomar y voy a vivir, ustedes, entonces yo les prometo, como yo voy a vivir, sabiendo que voy a morir, pero voy a vivir después, ustedes también por este asunto van a vivir. Porque yo vivo, ustedes vivirán.
¿Es importante solo la muerte de Cristo? También su resurrección. Y el hecho que hoy esté a la diestra del Padre. Y es esto último lo que estamos tanto destacando. Y no porque sea mi intención, sino porque Cristo mismo destacaba este mismo hecho. Y como mencioné hace un momento, esto abre la posibilidad para que Él more en mí y en ti. Y entonces, como Pablo, digamos, ya no vivo yo, sino que otro vive en mí. ¿Dice eso? Ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo. ¿Hay otro que puede morar en mí? La Biblia dice que Cristo, yo tengo que morir para que Cristo more en mí. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y eso es un asunto de justificación por la fe. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Este es el mensaje del tercer ángel. Cristo en mí. Yo no soy, es Él en mí. Leamos ahora Hechos 3. Volvamos a Hechos 3, pero ahora los versículos 15 al 20. Antes de leer Hechos 3, permanezcamos en el capítulo 14, Juan capítulo 14. Ahora vamos a leer los versículos 20 al 29. Porque aquí constantemente Cristo repite la misma promesa. Ya él ya lo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y miren cómo continúa, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué está prometiendo Cristo? Morar en sus discípulos. Enviar, como dice, el otro consolador. Ese día, cuando esto acontezca, sabrán, esto será señal. Cuando reciban al otro consolador, será señal de qué cosa, que yo estoy en mi Padre. ¿Qué sucedió? Pregunto. Ya lo hemos visto. El Hijo fue glorificado por el Padre. En ese día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guardará. Pero un momento. En ese día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pero Él está prometiendo otro consolador. ¿Entendemos este asunto? ¿En qué día? Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Cuando Cristo sea glorificado por el Padre, se siente a la diestra del Padre y el Padre le entregue la promesa del Espíritu Santo. Todo eso ya lo hemos visto. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo, no otro, yo en ustedes. Vendré a vosotros, dice el Señor. ¡Qué tremendo! ¿Está escrito? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y otro se manifestará a él. ¿Dice eso? Yo y me manifestaré a él. Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará. Y otros vendrán a él, y harán morada con él. ¿Dice eso? Las Escrituras dicen, y vendremos, ¿quién? Gloria a Dios. Está escrito, mi hermano. El Señor lo prometió y ayer vimos que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado.
Porque el Padre mora en el Hijo. Ayer lo explicamos y hablamos de esto. Y cuando recibimos al Hijo, estamos recibiendo al Padre. Por eso prometió el Señor Jesucristo otro consolador y dijo, vendremos a Él. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. Porque mi Padre le amaré y yo le amaré. Vendremos a Él, no, me manifestaré a Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y otro viene a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, creáis. Mis hermanos, creáis. ¿Y saben qué? Encontramos aquí las promesas que Cristo hizo a sus discípulos y promesa que también nos hizo a nosotros ahora, porque Él oró y rogó al Padre que el Padre le glorifique, y oró en esa misma ocasión también por ti y por mí. Y eso ayer también lo vimos. Por todos los que van a creerles a estos, a sus discípulos. Así que el Señor Jesucristo oró por ti y por mí, para que podamos ver, entender y recibir esta su promesa de que Él puede estar en nosotros. Hechos capítulo 3. No termina aquí este asunto. Y no solo Cristo dijo esto, estas promesas, sino que vamos a ver, o vamos a seguir viendo, mejor dicho, que Pedro, nuevamente volvemos al caso del milagro, Hechos 3, Pedro toma en cuenta la promesa que Cristo hizo de estar en cada miembro de su pueblo, en cada discípulo. Hechos 3, capítulo 15 al 20, dice, Pedro explicando, ¿no?, que no eran ellos, sino que era Cristo. Y dice, y matasteis al autor de la vida. Pedro estando allí, rodeado de judíos. Y matasteis al autor de la vida, quien Dios resucitó de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado, referente al que había recibido la sanación. Así que la fe que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Han matado a Cristo, dice Pedro, por ignorancia, como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, miren, no se lamenten. Pedro está diciendo, mira, la regaron, se equivocaron, no se lamenten. Mataron al autor de la vida, pero eso lo hicieron por ignorancia. Lo que tienen que hacer es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. Pregunta, ¿qué es el refrigerio?
derramamiento del Espíritu Santo. Tanto la Biblia y el espíritu de profecía nos dejan la idea que el refrigerio de la presencia del Señor es el derramamiento del Espíritu Santo. Arrepentidos, dijo Pedro, no se lamenten, no se entristezcan, aprovechen. Esto era voluntad del Padre. Arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El Espíritu Santo va a ser derramado y el Padre envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Quién es el que tenía que ser enviado como el refrigerio de parte del Señor? Jesucristo. Él, el Padre, envía a Jesucristo que os fue antes predicado, relacionado con el derramamiento. ¿De qué cosa? Del refrigerio. Perdón, con la venida de los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y esto es derramamiento del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos aquí, mis hermanos. Ahora vamos a leer Juan capítulo 16. Estamos viendo la confirmación de la promesa. Esto es el enviar del otro consolador. El Padre está enviando, mis queridos hermanos, a nadie más y a nadie menos que a Cristo, su Hijo, quien fue antes predicado, cumpliéndose así la promesa. Vendré a, que Cristo hizo a sus discípulos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 16, versículos 7 al 16. Juan 16, 7 al 16. Dice, mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo creo que a estas alturas ya nos hemos enterado y entendido del por qué era necesario que Cristo se vaya. Porque si Cristo no volvía al Padre, no regresaba al Padre, Cristo no hubiera recibido ¿qué cosa? La glorificación del Padre. ¿Y qué es esto? La promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo, la promesa que el Padre le hizo al Hijo. ¡Qué tremendo! Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de juicio, por cuanto voy a mi Padre, y no me veréis más. Perdón, de justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar, no las pueden soportar, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y aquí hay un asunto interesante. El Espíritu de verdad guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y vamos a poner una pausa aquí, porque hay un ejemplo interesante en el Apocalipsis acerca de este asunto. Y presten atención a esto, por favor. Vamos a volver a ver este versículo, estas partes. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Sí? No hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Recuerden esto. Vamos a poner nuestra cintita allí, porque vamos a volver al capítulo 16, y vamos a Apocalipsis un momentito. Vamos a Apocalipsis capítulo 1.
versículos 1, donde dice, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa revelar? Revelación de Jesucristo. Es Cristo dándose a conocer. Cristo mismo mostrándose. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Alabado sea el Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Yo no sé si tú has leído, yo estoy seguro que has leído muchísimas veces este versículo, pero jamás te has puesto a detener, a pensar en lo siguiente. Yo me voy a mostrar a ustedes ahora, pero el darme a mostrar a ustedes, lo voy a recibir de Guillermo. ¿Qué necesidad tengo yo de recibir de Guillermo la información que tengo que darles a ustedes de mí mismo? ¿Tiene sentido esto? ¿Me captaron esta idea? ¿La repito? Yo me voy a dar a conocer a ustedes, yo me voy a revelar, me voy a mostrar a ustedes. Pero ese mostrarme a ustedes, lo recibo de mi hermano Guillermo. ¿Qué necesidad tiene Carlo Cabello de que cuando se muestre a ustedes, ¿sí? Porque voy a hablar de mí, para que ustedes me conozcan, voy a hablar de mí, pero ese hablar de mí no viene de mí, sino que viene de Guillermo. ¿Tiene sentido esto? Pero esto es lo que dice el Apocalipsis. Volvamos a leer. La revelación de Jesucristo, ¿quién se está dando a conocer? Es Cristo. ¿De quién recibió esa revelación? ¿De quién? ¿Entendemos este asunto? ¿Con cuántas cosas falsas que posiblemente hemos creído por mucho tiempo rompe este asunto? Es Cristo mostrándose, dándose a conocer Él mismo, pero ese conocimiento no sale de Él, sino que lo recibe del Padre. Que hemos leído en Juan capítulo 16, en el versículo 7. No es en el versículo 7. Es en el versículo 13, que hemos leído en Juan 16. No pierdan Apocalipsis 1 porque vamos a regresar. Juan 16, 13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Qué interesante. La revelación de Jesucristo que el Padre le dio. ¿Notamos este asunto? Volvamos a Apocalipsis, alabado sea el Señor, gloria a Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, no pierdan Juan 16. Y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer, deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Volvemos a Juan 16, 13. No se olviden esa última parte que hemos leído. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir pronto. ¿Se liga Apocalipsis 1:1 con Juan 16:13? ¿Sí o no? Esto es la revelación de Jesucristo, mis hermanos. En Juan 16:13. Apocalipsis 1, porque no hemos terminado. Volvemos a Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Porque ¿quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Él? El Espíritu de verdad
dándose a conocer. Este va a conducirnos a toda la verdad. Y no va a hablar de sí mismo, sino que todo lo que oye, esto se lo va a transmitir. Las cosas que deben, ¿qué cosa? Suceder pronto, como dice también Apocalipsis. Y las declaró enviando por su ángel a Juan, su siervo. Y voy a decirles algo. Esto es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo está aquí. Cristo dándose a conocer, recibiendo ese conocimiento del Padre, escuchando. ¿Quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Y es comunicado al discípulo, al apóstol, al profeta, enviando a su ángel. El Padre, el Hijo y las huestes angelicales trabajando juntos. Son tres poderes tremendos trabajando en pro de la salvación del ser humano. ¿Entendemos este asunto? Esta es la agencia de salvación. El Espíritu Santo obrando. El Padre, el Hijo, a través de los ángeles. Escrito está. ¿Entendemos este asunto? Mis hermanos, para que nos dé el conocimiento de lo que debe suceder pronto. Juan 16:13 lo dice con exactitud. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 lo dice también. Este es el trabajo del Espíritu de verdad, mis hermanos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así está escrito y así sucede hasta el día de hoy. Juan 16. Estamos en el 13. Avanzamos al 14. Él, dice Cristo, referente al Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién recibió el conocimiento el Hijo? Del Padre. ¿Y lo envió a Juan enviando a quién? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poco más, y aquí viene otra cosa interesante. Con la promesa del Señor para estar en cada miembro de su pueblo. Un poco más y no me veréis. Y otra vez, un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Ya hemos explicado bastante acerca del hecho que el Hijo esté con el Padre. Glorificación, la promesa, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Esto está aquí, mis hermanos. Hechos 3:26, si todavía no nos basta, vamos a ver otro más. Hechos capítulo 3, versículo 26. Pedro sigue explicando, Pedro no se está cansando, él sigue explicando. Y él está diciendo, yo no hice el milagro. Y hoy dice aquí al pueblo reunido en esta comunidad de Tegualda, Pedro sigue predicando a través de las Escrituras, y yo no hice el milagro, pueblo de Tegualda. Yo no he sido, fue Cristo. A vosotros primeramente, dice el apóstol, Dios, habiendo resucitado a su Hijo, Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el versículo? Que después que el Padre resucitó al Hijo, ¿qué hizo más el Padre con el Hijo? Díganlo fuerte. ¿No creen en el escrito está? Háblenlo con seguridad entonces, ¿qué temen? Después que el Padre resucita al Hijo, el Hijo es enviado por el Padre. ¿Qué es esto? El derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. Porque Cristo había prometido, ¿qué cosa? ¿Estar con quién? En nosotros, no digan con, en ti, mi hermano. Yo no quiero andar con Jesús al lado.
Yo quiero que Jesús esté en mí. Para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en verdad en mí. Y yo en verdad pueda morir. Esa es la manera de que podemos morir al yo, mis hermanos. Dejando que este Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Cristo, pueda morar en mi vida. Y sea Él en mí y yo muera. Mi más grande deseo ahora es que ustedes puedan ver aquí adelante a Cristo y no a un simple mortal que se equivoca. Vean ustedes aquí a Cristo y que yo pueda ver en ustedes, si deciden hoy entregar su vida al Señor, en cada uno pueda ver a Cristo. El mundo necesita de Cristo, no necesita otro. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo realmente el que ha hecho posible que Él, al venir a nosotros, a nuestra vida, podamos en verdad caminar, andar en los caminos del Señor, que resulta siendo guardar los mandamientos, estatutos y preceptos de Jehová. Porque como ayer también mencionamos, y eso lo escribió la sierva del Señor, Cristo era tanto el Evangelio como la ley. Y esto es, ¿qué cosa? La ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón, Cristo en nosotros. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es Cristo en nosotros. Y no nos cansemos de decirlo ni predicarlo, porque esto es tu salvación, y entiéndelo. De esto depende tu vida eterna y que puedas heredar el reino de los cielos. De lo contrario, ni tú ni yo nos podríamos salvar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él está procurando tu salvación y mi salvación con un sacrificio que tú ni te imaginas. Como comentábamos con mis hermanos en casa, el Padre recibió al Hijo no como cuando lo entregó. Cuando el Hijo volvió al Padre, Él lo recibió no como nos lo entregó. Y eso es eterno. Y Él nos llama a nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso dice las Escrituras. La letra mata, mas el Espíritu vivifica, mi hermano. No te quedes con la letra. No te quedes con la letra. Recibe a Cristo en tu vida. Y Él produzca en ti esa buena obra. ¿A quién tenemos que testificar? ¿A quién tenemos que dar a conocer? Mis hermanos, está escrito. Es lo que el mundo necesita, porque aquí está la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un último versículo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, presten atención a esto, así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, resaltando la naturaleza humana de Cristo, mis hermanos. Habéis muerto a la ley, por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Para que seas de otro. ¿De quién? ¿De alguien diferente de Cristo? ¿De alguien que no es Cristo?
para que seas de otro, del que resucitó. Mis hermanos, y en esto debiéramos meditar. Cristo fue el que murió y Cristo fue el que resucitó. Y la Biblia le dice que es, ¿quién? El que resucitó. Otro. ¿Qué diferencia había en la vida de Cristo antes de su muerte? ¿Y qué diferencia había en la vida de Cristo después de su muerte y su resurrección? Y la Biblia le llama otro. Mis hermanos, la naturaleza divina. Antes de su muerte, Cristo, su naturaleza divina estaba oculta por la naturaleza humana. Cuando Cristo murió, cuando Cristo murió, la roca fue herida. Brotó el agua, el Espíritu Santo. Cuando Cristo murió, mi querido hermano, su naturaleza divina fue la que se manifestó. Este es el otro consolador. Esto es Cristo en nosotros. Espiritualmente Cristo quiere estar en tu vida, pero no es otro, es Él. Y dice la sierva del Señor, la carta 66, en su carta 66, hay peligro en recibir el Espíritu de otro. Necesitamos recibir el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Escribió la sierva del Señor. Porque tú no necesitas a otro, tú necesitas a Cristo. Vive por Cristo, trabaja por Cristo, respira y haz todo para agradar a tu Señor y glorificar a tu Señor. Entonces, después que hayas corrido la buena batalla de la fe, te esperará la corona de la vida. ¿Cuántos desean aceptar esto como suyo? ¿Puedo verlos de pie? Conserva tu corona, mi hermano. Hermana, conserva tu corona. Esa corona que el cielo te ofrece valió el sacrificio de Cristo. El Padre recibió a su Hijo, no como cuando nos lo envió. Por eso ahora Cristo sigue siendo nuestro hermano. Por eso es el hombre Cristo Jesús quien está abogando, intercediendo por nosotros. Y ha enviado a su Espíritu Santo, su divinidad, lo que brotó de Él para que pueda morar en ti. ¿Le aceptas hoy? Los fariseos, teniendo la oportunidad de no solo conocer a Cristo, sino que recibirle, se quedaron solo con la letra, pero rechazaron al Espíritu. Mis hermanos, no reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Quieres reconocer hoy a tu Señor y Salvador, Cristo Jesús, como el Hijo de Dios? ¿Quieres reconocerlo como tu Señor para que pueda morar en ti? Maravilloso. Apocalipsis 3:20. Tú lo sabes. Mensaje para el pueblo de Dios de este tiempo. Cristo dice: yo estoy a la puerta. No es otro. Él es el que está tocando a la puerta y quiere entrar. Y aquel que escuche su voz y abra la puerta, entraré a Él, dice. No dice entraré con Él, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Recibe hoy a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor, tu palabra ha sido dada. Padre, ahora, por favor, obra tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos? Alabado sea el Señor, ¿no? Qué importante mensaje hemos recibido hoy día. ¿Queremos a Cristo en nosotros? Amén. Eso queremos, hermanos. Que así sea.
Y por eso los invito ahora que nos pongamos de pie con mucho ánimo para entonar el himno 516, que dice firmes y adelante. Cantemos, hermanos. Hermanos, los invito a que nos arrodillemos para orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado y santificado sea su nombre, Señor. Agradecidos estamos de usted por este hermoso mensaje, por estas palabras que usted nos ha dado. Usted nos ha enseñado hoy algo muy importante, Señor, que usted nos quiere dar a su Hijo, Señor, para que venga hacia nosotros y esté en nosotros para siempre, Señor. Por eso pedimos ahora que su Santo Espíritu esté en nosotros, Señor, y nos acompañe en nuestro regreso a casa. Que iniciemos este nuevo sábado, Señor, en su presencia, en la presencia suya y de su Hijo amado, Señor. Bendíganos grandemente a cada uno de nosotros, Señor, al pastor, en lo cual usted usó para dar este mensaje, y también a su familia, Señor. Y bendíganos a cada uno de nosotros, y también a cada una de nuestras familias, Padre amado. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero contar que mañana, gracias a Dios, y si Dios quiere, estaremos en Frutillar, en el Centro Comunitario de Frutillar, a las 11 de la mañana, y va a haber después otra reunión a las 5 de la tarde. Y pueden quedarse con nosotros a compartir, si van a las 11, y estar todo el día juntos con nosotros. Los esperamos, hermanos. Que Dios los bendiga.